final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a lo que es el tema de la fecundación in vitro y su implementación en el país. Vamos a ver y escuchar la siguiente información. Evelyn Espinosa tiene 38 años de edad y junto con su pareja desea tener un bebé, pero por situaciones biológicas no ha sido posible. Sin embargo, ya llegó una de las mejores noticias de su vida. Tiene 7 años de solicitarle al Estado por la técnica de la fecundación in vitro y este 1 de marzo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ratificó el decreto 39.210 del Poder Ejecutivo para aplicar la técnica en el país. Es una alegría, bueno, no te lo puedo así expresar porque son tantos sentimientos encontrados de ver que se terminaron las noches de tristeza, de llanto, de frustración, de ver que en mi caso, por ejemplo, tal vez ya iba a ser ya estoy en el ocaso de mi vida biológica, todavía tengo tiempo para intentarlo, más que sea por la parte privada, pero tengo mi tiempo, ya por la caja no podría porque ellos van a tener un cierto margen de año y algo para poder hacer la implementación de la técnica. En el año 2014, Evelyn junto a su pareja invirtieron $12,000 para realizarse el procedimiento en Panamá, pero no tuvo efecto. Ahora espera que en nuestro país el Ministerio de Salud autorice a los centros médicos privados y a la Caja del Seguro Social para reiniciar la aplicación de la fecundación in vitro. Nosotros no nos va a temblar la mano para denunciar a quien sea. Y si don Fabricio y don Mario y ese otro poco de diputados ultraconservadores, que yo no les llamo ni contrarios ni cristianos, quieren seguir con su nefasta posición, pues entonces van a asumir las consecuencias. O sea, tienen que entender que ya perdieron. Este tema lo perdieron y lo perdieron abrumadoramente. Este es un partido que se perdió 20-0. El decreto firmado por el presidente Luis Guillermo Solís el 10 de septiembre del año 2015 tiene como objetivo posibilitar el ejercicio de los derechos humanos, en este caso específico de aplicar la fecundación in vitro. En el año 2000, la Sala Constitucional prohibió la fertilización in vitro en nuestro país. En el año 2011, Costa Rica es demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 9 parejas que exigieron la aplicación de la técnica. En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia, determinó que se debía restablecer. En el año 2015, se firma el decreto para permitir la fecundación in vitro y diputados cristianos critican al gobierno. El 3 de febrero de este 2016, la Sala Constitucional anula el decreto. Este 1 de marzo del año 2016, la Corte rectifica el decreto y exige al Estado costarricense autorizar la implementación de la fecundación in vitro. Tenemos los profesionales acreditados en Costa Rica, han estado a la par nuestra y ellos con mucho gusto están dispuestos a brindar las asesorías que haya que brindar para que esto se pueda poner en práctica a un plazo corto. Siempre hemos insistido de una manera seria, con capacidad, con controles, con fiscalización, porque no podemos permitir que se monten pulperías, ¿verdad? Con este tema, que es un tema de salud. Los abogados de las parejas afirman que en un plazo de 3 meses se entregarían las autorizaciones para brindar el servicio y en un plazo de 1 año y medio en la Caja Costarricense del Seguro Social. Es claro que la Caja Costarricense del Seguro Social durante todo este proceso ha estado en una fase de preparación y en las últimas semanas la comisión técnica ya le dio el visto bueno final al protocolo de atención a las parejas infértiles. Las parejas que buscan tener un bebé por medio de esta técnica celebran este 1 de marzo, una fecha que recordarán toda la vida. Bueno, para hablar de este tema están con nosotros acá don Boris Molina, quien ha sido defensor de las parejas que pues buscaban implementar la fecundación in vitro, y también con nosotros doña Montserrat Solano, quien es la defensora de los habitantes. Don Boris, tal vez iniciar con usted. Bueno, David, perdón, y antes de iniciar, recordarles a nuestros seguidores en redes sociales que puede participar de una consulta que hemos hecho en Twitter, @RTN Noticias 13, con el hashtag muy importante, numeral RTN Revista. Ahí puede usted participar del sondeo que tenemos en este momento en redes sociales sobre el tema de la fertilización in vitro. Así es, bueno, y vamos a tener varios también actores relacionados a este tema vía telefónica. De hecho, ya don Gonzalo Ramírez, me informan, diputado de Renovación Costarricense, está con nosotros vía telefónica y ya vamos a estar conversando con él. Pero don Boris, bueno, me imagino que
pues celebrando este fallo, pero además la gran incógnita primero es saber, ¿es ya definitivo? ¿No hay marcha atrás? ¿Ya se antepone la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a cualquier otra circunstancia que se pueda dar? Bueno, muy buenos días, doña Monserrat, Julieta, David. La verdad es que si estamos en un estado social de derecho, debería ser definitiva. Ayer, en medio de las declaraciones que vi de múltiple gente, vi las declaraciones del magistrado Luis Fernando Salazar, y pues deja absolutamente claro que la posición de la Sala Constitucional es hacerse a un lado y respetar el fallo de la Corte Interamericana, lo cual me parece muy bien y debieron haber hecho hace 16 años y no ahora, pero está bien que lo hagan. Por supuesto que estamos celebrando, y ahora que usted dice que ya pronto va a intervenir don Gonzalo Ramírez, claro que tenemos que celebrar. Este país tiene que celebrar la justicia, tiene que celebrar la defensa efectiva de la vida, porque no son don Gonzalo y el grupo de diputados ultraconservadores los que defienden la vida y los que deberían de llamarse provida, porque ellos más bien han obstruido completamente el desarrollo del derecho a la vida y no han defendido la vida para nada. Somos nosotros los que estamos defendiendo verdaderamente la posibilidad real de traer niños a este mundo, los verdaderos provida de este país, y los que defendemos de manera efectiva, clara y jurídicamente contundente el derecho a la vida y el derecho a la procreación y la reproducción humana. ¿No podrá haber nada más, ninguna acción nada más en otra instancia, Boris? No hay más instancia, ya la Corte Interamericana es la última instancia en materia de derechos humanos en el continente, y entonces queda inhibido cualquier otro órgano para poder hacer cualquier acción. Es más, de hecho, la Corte en esta sentencia es absolutamente contundente, le dice a la Sala Constitucional que tuvo todas las oportunidades del mundo para poder cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, y no lo hizo. Además, le dice claramente que ni siquiera necesitábamos de una ley. Bueno, Monserrat ha sido de las defensoras más grandes de esta tesis, y la Corte Interamericana lo está confirmando. No ocupamos ni de ley ni de decreto. Sin embargo, la regulación tenía que ser específicamente para temas sobre todo sancionatorios, que esta ley de la que se habla en esta sentencia, los diputados, y don Gonzalo, téngalo claro usted de una vez, usted y todos sus compañeros tienen que saber que no es cualquier ley, es una ley ajustada no solo a la sentencia, y tiene que venir a complementar el decreto, no puede restringir absolutamente nada de lo que está contemplado ahí. Es una ley única y exclusivamente para complementar sobre todo el tema de sanciones penales para los médicos que van a ejercer esta práctica, y no puede meterse en absolutamente nada más. Los diputados tienen que saber que en este caso particular ellos tienen que ejecutar una orden, no tienen capacidad de innovar, ni de ponerse creativos, ni mucho menos de estar saliendo con esas posiciones dogmáticas que han hecho durante 16 años y que ahora pretenden seguir defendiendo. Monserrat Solano, defensora de los habitantes, ¿qué marca esto en tema de derechos humanos? Y como decía don Boris, usted ha sido una de las defensoras de que no se requería una ley para implementar la fertilización in vitro en nuestro país. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio, y un saludo a los y las televidentes. Bueno, a ver, en primer lugar, esta sentencia lo que significa es que el sistema interamericano funciona, a pesar de, y así lo dijo la Defensoría en un escrito, de la falta de voluntad de algunas instituciones dentro del Estado costarricense que no querían acatar esta sentencia de la Corte. Lo que defiende la Defensoría, a ver, es una norma de derecho internacional, que un país no puede plantear cuestiones de derecho interno por encima de una obligación internacional o para incumplir una obligación internacional, y lo que se estaba haciendo acá era decir, nosotros no podemos cumplir la sentencia, ergo una obligación internacional, porque no tenemos una ley, y eso era anteponer razones de derecho interno ante esa obligación internacional, que es un principio básico de derecho internacional, no solo de derecho internacional de derechos humanos, sino de derecho internacional en general. Es una de las normas más básicas en la materia. Y a ver, para el tema de derechos humanos también esto significa que hay garantías que en este país se respetan, unas garantías que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no solo para este tema, sino para cualquier otro derecho humano. Y yo creo que ese era el quid del asunto. Costa Rica
le ha apostado al derecho internacional para la resolución de conflictos, por eso no tenemos ejército, es más, la forma nuestra de ejercer soberanía sobre todo el territorio nacional es a través del Estado de Derecho. Y respetar ese Estado de Derecho, es decir, incumpliendo el artículo 7 de la Constitución Política que reconoce la fuerza de los tratados internacionales de derechos humanos, era más bien ir en contra de la soberanía de nuestro país. Don Gonzalo Ramírez, diputado de Renovación Costarricense, está con nosotros vía telefónica. ¿Cuál es el sentimiento de ustedes? Ayer decían estar consternados, han pasado ya algunas horas, no sé cuál va a ser el planteamiento por parte del grupo de diputados cristianos y pues como lo dice acá don Boris, parece ser ya definitivo esta situación, no hay un más allá donde se pueda acudir ahora. Muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos los que están ahí en el panel y a todos los televidentes y los que nos escuchan. Pues nosotros ayer decíamos que Costa Rica no tiene absolutamente nada que celebrar, que lo que celebró ayer fue el día donde se instaura la muerte de seres humanos en su estado embrionario. Y esa es la realidad es que es una técnica que no genera vida más que la posibilidad, lo que no le ha dicho don Boris a sus clientes, es que la FIP no es una vacuna que cura la esterilidad. Así como ayer... Don Gonzalo, perdón que lo interrumpa, nada más para ver si se puede acercar un poquito más al teléfono porque nos está costando escuchar un poquito. Ayer veíamos a una pareja que estaba en casa presidencial, que había gastado mucho dinero y que después y que hasta el momento no ha podido tener la posibilidad de procrear hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que la FIP no es una técnica que cure la esterilidad, y eso lo tienen que tener claro los costarricenses, pero que sí es una técnica que mata a seres humanos en su estado embrionario. Entonces, ayer el gobierno de Costa Rica, que no ha tenido absolutamente nada más que celebrar que en Costa Rica se vuelve a reinstalar la pena de muerte con la técnica FIP. Y esto no es algo dogmático, Boris. Esto no es, y usted ha tenido la incapacidad de poder discutir de alto nivel, y se lo digo hoy, y lástima que no estoy en esa mesa, porque usted no ha tenido la capacidad de discutir de alto nivel y ha tratado de descalificar a los diputados con temas diciéndonos que somos dogmáticos, que somos oscurantistas, y nosotros lo único que hemos defendido con principios y objeciones de ciencia es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con jueces que han dicho desde antes cuáles son sus intenciones y cuáles son sus prejuicios, le han dicho a Costa Rica y han violentado hasta el mismo Pacto de San José, que fue el que firmó Costa Rica antes que se adhiriera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha violentado el principio humano más importante, o el derecho humano más importante, que es el derecho a la vida. Hoy yo le quiero decir a los costarricenses que ayer no pudimos celebrar absolutamente más nada que un decreto completamente abierto, mal hecho por parte del gobierno, y que una corte interamericana que lo legitima, con un gobierno que se mete un autogol, porque no deja a la Procuraduría que siga defendiendo a los costarricenses no nacidos, sino que ellos mismos van y con el abogado de la Casa Presidencial va y defiende a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no la Procuraduría General de la República, como así debería ser, como así corresponde ser. Pero eso es lo que pasa ayer. Ayer se celebra en Costa Rica la reinstalación de la pena de muerte, porque para empezar, perfecto, la don Gonzalo, vamos es una técnica que mata a seres humanos en su estado embrionario, y eso, con objeciones de ciencia, con médicos a lo largo de Europa y América, en las mejores universidades, y científicos que no conocen ni quién es Dios ni quién es Jesús, han dicho que la vida inicia una vez que el espermatozoide y el óvulo se unen. Perfecto, don Gonzalo, lo invitamos a que nos acompañe y que se quede con nosotros en línea. Don Boris, se reinstaura la pena de muerte, dice el diputado Gonzalo Ramírez. Don Gonzalo, en primer lugar, deje de estar mintiendo. Yo creo que ya usted cansa con todas estas cosas. Hemos tenido debates usted y yo directamente en Canal 7, con Fabricio estuve en Canal 7, con Mario Redondo estuve en CB24, y siempre es lo mismo. Ustedes no han salido del 2000, ustedes siguen con argumentos absolutamente superados.
Y usted de lástima que no está en esta mesa. Yo lo invito en esta mesa o en la que usted quiera. Yo no le tengo miedo a usted ni a nadie. Este tema lo podemos discutir cuando usted quiera, pero por favor, discusiones de altura, don Gonzalo. Ustedes siguen en el ostracismo sacando argumentos absolutamente superados. Tuvimos 12 años de discusión en la Corte Interamericana y sus argumentos, don Gonzalo, sépalo, fueron absolutamente superados. Todas las universidades del mundo fueron las que presentaron amicus curiae en este proceso, y ustedes exaltan la Universidad de Yale, es una entre 1 millón de universidades que hay en el mundo, así que por favor supere esos argumentos, don Gonzalo, deje de ya estar viviendo en la Edad Media y por favor comprenda que ustedes se autodenominan cristianos y no tienen nada de cristianos porque no defienden este tema, sino más que con argumentos falaces, con mentiras y con una manipulación que hacen del tema. Ya no sé si será para conseguir votos ustedes porque ya políticamente están caídos, pero la pura verdad es que el tema de altura se discute con argumentos y jurídicamente yo he presentado mis argumentos en la Corte Interamericana, que es donde lo tengo que hacer, y la Corte me ha dado la razón en todo. Así que ustedes lo que tienen que hacer es aceptar cuál es el órgano que tiene el poder de decisión y simplemente ejecutar. Usted es un ejecutor de la voluntad del pueblo, don Gonzalo, y si usted no quiere aceptar la voluntad del pueblo que en 1969 escogió adherirse a toda una organización de carácter continental, entonces ¿cómo pretende usted que respetemos la voluntad del pueblo que lo eligió a usted? Sería muy fácil decirle entonces a los votantes que si no están de acuerdo con don Gonzalo, no acepten las leyes que don Gonzalo hace. Don Gonzalo, para finalizar su participación, responder nada más a don Boris y ya pasamos otra vez con doña Montserrat. El tema es muy sencillo. Don Boris no le ha dicho a Costa Rica la verdad. Porque ¿por qué don Boris no le dice a Costa Rica que los jueces que dieron sentencia en contra de Costa Rica ya habían emitido juicios de valor antes, que no tenían la capacidad ni jurídica ni legal para hacerlo, que un juez no es un experto ni un técnico científico médico, y que lo único que hizo es una corte fue dar una sentencia y decirle a Costa Rica dónde inicia la vida y violentar lo que otros científicos han dicho, y por lo tanto si hay duda en caso de dónde inicia la vida, deberíamos de aplicar principios jurídicos en protección de la vida, porque no hay derecho humano, don Boris, no hay derecho humano que se respete si primero no se respeta el derecho a la vida. Y usted sabe muy bien que la FIP es una técnica médica, no es una cura médica, sino una técnica médica que mata seres humanos en su estado embrionario. Y eso es lo que hemos estado defendiendo. Si un solo científico lo dijera y hay duda, en caso de duda por el tema de la vida, yo soy un defensor de la vida desde su estado embrionario. Y me gustaría que usted se informe un poquito más, porque usted es una persona que es una desconocedora de muchos temas, se informe un poquito más de qué hacen los diputados cristianos en la Asamblea Legislativa, de qué es lo que estamos construyendo, de cómo lo estamos construyendo y qué es lo que estamos haciendo. Oscurantismo es lo que usted está pretendiendo decirle a los costarricenses hoy. Ayer se celebró la reinstalación de la pena de muerte en Costa Rica, porque hoy usted y unos cuantos están defendiendo el negocio de muy pocos, un negocio que han utilizado a parejas que van a ir a médicos que no se van a curar y van a seguir gastando dinero y no se van a curar. Usted no le diga a las parejas que van a tener hijos, porque ayer mismo usted estaba al lado de una pareja que ha gastado millones de colones y que no han podido tener hijos, y no les asegura a usted ni ningún médico que puede tener hijos con la técnica médica de la FIP. Y nosotros durante 2 años responsablemente estuvimos construyendo un proyecto de ley que protegiera la FIP y que no viniera el presidente con unos cuantos personas a su lado que querían alcahuetear la reinstalación de la pena de muerte y celebrar después de 2 años, porque este gobierno, y ahí sí no le tengo que decir a usted, don Boris, nada, porque usted no es parte de este gobierno no ha celebrado absolutamente nada más que lo que celebró ayer, la reinstalación de la pena de muerte en Costa Rica. Muchas gracias, don Gonzalo Ramírez, diputado de Renovación Costarricense. Doña Montserrat, ayer leyendo un poco
lo dicho por la Corte en su resolución, bueno, además de criticar un poco el actual de la Sala Constitucional, también se basó mucho en el Estado de Derecho, es decir, más de lo que aparte de lo que decía don Gonzalo, de que si es una técnica o no, segura o no, la Corte señalaba el Estado de Derecho que debe prevalecer, o esa posibilidad para todos de tener eso como un derecho, ¿verdad? Una técnica de esa. Entonces, a eso quería volver, Montserrat, es decir, la Corte, su argumento principal es ese. A ver, no, la Corte esboza una serie de argumentos, don Boris lo decía, el hecho de que no se requiriese una ley. A ver, la sentencia es extensa, pero se basa principalmente en el tema de la regulación y el tema de la prohibición. Lo que dice la Corte Interamericana es que se establecieron dos obligaciones distintas. Por un lado, el eliminar de la manera más rápida posible la prohibición. Y por otro lado, el tema de la regulación. Es decir, que en ese sentido la Corte interpreta que no estaban ligadas. El tema de levantar la prohibición no estaba necesariamente ligada con la emisión de una regulación. Eso yo creo que lo deja muy claro la Corte. Y por otro lado, sí, efectivamente, hay un tema importante que es el Estado de Derecho, y yo creo que Bio Grossi, que hace un voto salvado, en la misma audiencia del 3 de septiembre, Bio Grossi dijo: yo no comparto la sentencia, porque él votó de una manera disidente, pero las sentencias de la Corte se deben cumplir. Y yo creo que eso es importantísimo. Uno no puede elegir cuáles sentencias cumple y cuáles no. Las que le gustan sí, las que no le gustan no. Eso así no funciona. El Estado de Derecho implica que las leyes se acatan y las sentencias también. Algunas nos gustan, algunas no nos gustan. En algunos casos hay quienes pierden y hay quienes de alguna manera ganan. Pero lo importante es respetar ese Estado de Derecho. Y yo creo que como costarricenses, todos los costarricenses, pero sobre todo los funcionarios públicos, indistintamente del poder de la República, tienen que respetar ese Estado de Derecho. Perfecto. Está con nosotros ya Carlos Arguedas, también diputado del Partido Liberación Nacional y quien fuese también magistrado en su momento. Y le vamos a pedir nada más que nos espere un minuto para ver una declaración del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, con relación a ese tema. Así que vamos a ver y escuchar estas palabras del presidente. El Poder Ejecutivo, en representación del Estado costarricense, siempre ha mantenido su firme voluntad de respetar y garantizar en forma plena los derechos humanos de las y los habitantes. Este es el primer deber del gobierno en un Estado democrático. Como he sostenido en repetidas ocasiones, todos los poderes estamos llamados a acatar de manera inmediata e inequívoca las sentencias que dictan los tribunales nacionales e internacionales. El día de hoy hemos sido notificados de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia del caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. En dicho pronunciamiento, la Corte da por cumplidos 3 extremos de la sentencia del 28 de noviembre de 2012, referentes a la publicación de la sentencia, el pago de las indemnizaciones ordenadas, así como la implementación de programas y cursos de capacitación en derechos humanos. Esta es una resolución que, como lo he señalado, es de acatamiento obligatorio para todas las instituciones, para todas las personas en el territorio nacional. No puede haber aquí ninguna duda respecto de la contundencia del fallo y de las obligaciones y responsabilidades que para todas las instituciones, sin excepción ninguna, este fallo conlleva. Bueno, eran parte de las declaraciones del presidente Luis Guillermo Solís y como decía anteriormente, tenemos en línea ya a don Carlos Arguedas, quien es diputado del Partido Liberación Nacional y que también
fue magistrado en su momento. Don Carlos, dos consultas tal vez muy puntuales. Una, en el punto 4 del por tanto de la Corte, dice que se va a mantener vigente el decreto ejecutivo sin prejuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior en apego a los estándares indicados de la sentencia. Entonces, por un lado, ¿cuál va a ser el papel de la Asamblea Legislativa ahora? Si va a seguir siendo prioridad el tema de fecundación in vitro. Y por otro lado, con su conocimiento también ya propiamente de magistrado, saber, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que la Sala Constitucional pudo regular la fecundación in vitro, pero optó por no hacerlo. ¿Por qué se dio esta situación? Muy buenos días. Buenos días. Mire, comenzaré por lo último. Me parece que la sentencia, que no es, desde mi perspectiva, una sentencia inesperada, es muy grave para Costa Rica. Es positiva en cuanto la sentencia ya de por sí habilita como legítimo el procedimiento de fertilización in vitro, mediante la regulación que en su oportunidad hizo el Poder Ejecutivo a través del reglamento que todo el mundo conoce. Es muy positivo en ese sentido porque viene a reivindicar los derechos fundamentales de las personas que quisieran recurrir a la fertilización in vitro como medio de generación de vida. Eso me parece importante y positivo. Es grave en el sentido de que la Corte Interamericana dice expresamente que Costa Rica, al ser un Estado remiso en acatar una sentencia de la Corte, ha violado sus obligaciones internacionales, ha incurrido en un ilícito internacional, y esto naturalmente sonroja a cualquier costarricense que tenga aprecio por el Estado constitucional y convencional de derecho, que es el Estado que se entiende que nosotros tenemos. Sonroja también el hecho de que la Corte Interamericana reproche a un órgano de defensa de los derechos humanos, como es la Sala Constitucional, la infracción de esos derechos ya desde la sentencia del año 2000, pero me parece que más grave es que le reproche constituirse la Sala a través de sus resoluciones más recientes en un obstáculo para el cumplimiento de la sentencia de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Esto me parece realmente inquietante. Yo tengo la impresión de que la sentencia del año 2000, una sentencia en la que yo participé, nada más que en aquella oportunidad, junto a una colega magistrada, votamos en el sentido de que no era inconstitucional ni violatorio del derecho a la vida el instrumento de la fertilización in vitro, quedamos en minoría. La sentencia, en todo caso, para aquella época podía entenderse que era o aclaraba una cuestión jurídica a partir de conocimiento científico en un momento en que todavía la Corte Interamericana no se había pronunciado. Pero me parece extremadamente grave que la Sala Constitucional, a la que la Corte Interamericana mueve o señala como objeto de sus mayores reproches en esta resolución de estos días, que la Sala Constitucional, a la hora de resolver recursos de amparo y en los últimos meses, y a la hora de dictar una sentencia en la acción de inconstitucionalidad que se emprendió contra el decreto ejecutivo que regulaba la materia y que la regula actualmente, me parece a mí, cometiera la imprudencia de, primero, acelerar el procedimiento, el proceso judicial. La sentencia se dictó en un plazo que probablemente apenas excede, si es que lo alcanza a exceder, los 4 meses. Me parece imprudente que la Sala no aguardara, si era que entendía que tenía que darle curso a esa acción, al pronunciamiento de la Corte Interamericana y dictar una resolución que la Corte entiende que es un instrumento de lesión de derechos fundamentales y un acto de obstaculización del
la sentencia de la Corte Interamericana, y que conduce a Costa Rica entonces a una lesión de derechos fundamentales, a un ilícito internacional y a una sustracción, a un incumplimiento grave de sus obligaciones internacionales. Nosotros somos un país que ha sido respetuoso por regla general de las obligaciones internacionales, por nuestra propia condición y naturaleza y por nuestra propia historia. Nos sometemos a los tribunales internacionales, lo hemos discutido así en otros temas, hemos acatado incluso las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, a las que sin embargo jurídicamente no estábamos obligados. Don Carlos, y en este caso me parece que el incumplimiento ha sido grave, ha sido anunciado en el plenario de la Asamblea Legislativa. Yo concretamente he expresado mi inquietud por el hecho de que se persistiera en el incumplimiento. Don Carlos, sí, disculpe, don Carlos, sí, disculpe que lo interrumpamos, pero por el tiempo tenemos que finalizar el tema, y antes queremos darles a conocer un sondeo que hicimos en nuestra red social Twitter sobre los resultados. Gran mayoría apoya la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la resolución que avala el decreto para implementar la fertilización in vitro en nuestro país. Un 80% dice que apoya la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y un 20%, como ustedes lo pueden ver en pantalla, dice que no apoya la resolución. También tenemos algunos comentarios que nos han hecho nuestros seguidores en las redes sociales, que también se los mostramos en pantalla, algunos de ellos. Así es, dice Mauricio Alfaro, correcto, y un llamado a revisar la dinámica de la sala cuarta. También Ricardo nos dice en Twitter, excelente noticia. Bueno, ahí tenemos otros en pantalla. Rodolfo Méndez, qué buena noticia. Alejandra Varela, no le parece. Franklin Alfaro Vargas dice que tampoco le parece. Parte de los comentarios, en ese caso los de Facebook. En Twitter nos dice Ricardo, excelente noticia. Muchísimas gracias a las personas que participan y nos dan su aporte en redes sociales. Mirna Ortiz, así es. Dice absolutamente de acuerdo también con este tema de la fecundación in vitro. Son parte de los muchísimos comentarios que han estado llegando acá. Y por último, Tatiana Blandón nos dice: mencionar aborto o pena de muerte en tema de FIT es pura cortina de humo. Esto se debe acabarse con argumentos, señala Tatiana Blandón en nuestra red social en Twitter. Así es, y ya para finalizar, tal vez, don Boris, con usted, y muy rápidamente, porque ya no tenemos tiempo, nada más saber si van a seguir el proceso que tenían contra magistrados, diputados y algunos otros funcionarios. 100%, el doctor Federico Campos está trabajando ya en todas estas acciones. Nosotros lo hemos dicho, estábamos esperando nada más la resolución de la Corte Interamericana para dimensionar hasta dónde podíamos hacer estas acciones, pero por supuesto que sí, máxime después de ver declaraciones como las del magistrado Luis Fernando Salazar, en las que abiertamente dice que ellos han defendido la sentencia del año 2000 a capa y espada. Entonces eso me parece peligrosísimo en ese país y hay que sentar un precedente, y sobre todo escuchando declaraciones tan retrógradas como las de don Gonzalo y el grupo de diputados ultraconservadores. Hay que ponerle coto a estos señores. Perfecto, Boris, muchísimas gracias. Y bueno, con esto vamos a poner pues un punto a este tema. De momento muchísimo falta por hablar, el tema de dineros, el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero bueno, el tiempo en esto se nos ha acabado. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más para hablar del tema en Talamanca, ese tema que pues preocupa a muchos niños muriendo de hambre, y también por supuesto con el tema de UCAEP, que vendremos pues en cuestión de minutos, y saber qué pasa con el registro de acciones.